Hola, soy Doug Horchak, y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Hoy vamos a leer una escritura acerca de la escritura. Sé que eso suena un poco redundante, pero veamos el versículo al que me refiero. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así vemos que tenemos una escritura en el Nuevo Testamento, que nos expresa que las Escrituras que fueron inspiradas y registradas se escribieron con un propósito, para que pudiésemos aprender. Pero hay algunos elementos en este versículo sobre los cuales me gustaría comentar. En primer lugar, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia del primer siglo en Roma solo podía referirse a un cuerpo de escrituras en ese momento, y ese era el Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos. Sin embargo, tanto para los miembros de una sinagoga judía como más importante, para los miembros de la Iglesia de Dios del primer siglo, el contenido principal de lo que Pablo llamaba escritura eran los escritos del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Ley, los Profetas y los Escritos. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué es eso significativo? Bien, considere esto. Hay algunos grupos que pretenden ser cristianos en estos días que creen que la ley de Dios, los 10 mandamientos y otras leyes que Dios dio a Israel han sido abolidas, son nulas y sin valor, y que no tienen ninguna relevancia espiritual para el verdadero cristianismo hoy en día. Sin embargo, si eso fuera así, ¿por qué el apóstol Pablo escribiría a los cristianos de la Roma del primer siglo, muchos de los cuales tenían un trasfondo gentil, no judío, y los animaría a leer las Escrituras? ¿Los animaría a aprender de la Escritura y a recibir esperanza de las Escrituras? ¿Por qué diría eso si el Antiguo Testamento no tiene valor alguno o si la ley de Dios fue abolida? Hay mucho más acerca de este tema. Sin embargo, solo añadiré que cada vez que el término escritura es mencionado en el Nuevo Testamento, puede estar seguro de que se refiere a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ahora bien, el otro elemento sobre el cual quiero comentar es que este aprendizaje al que Pablo se refería, que podía provenir de la Biblia, resultaría en lo que él llamaba esperanza. Aunque el tema de la esperanza es muy amplio, es significativo que Pablo animara a los miembros a que mediante el estudio y aprendizaje de las Escrituras uno pudiera recibir esperanza. Pero, ¿esperanza de qué? Pues de salvación. Esperanza de un futuro significativo, esperanza de vida eterna. De hecho, más adelante, en el capítulo 15 de Romanos, Pablo expresó claramente que, entre otras cosas, Jesús no vino para abolir la ley de Dios ni la palabra proclamada por los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, sino que, por medio de Jesús, se confirmaran las promesas hechas a los padres. Esas promesas incluyen la comprensión de que toda la humanidad fue puesta en esta tierra con un propósito divino, y que a todos se les daría la oportunidad de ser parte de esa familia de Dios. De hecho, en el libro de los Hechos, encontramos otra referencia a este plan de Dios anunciado por sus santos profetas. En Hechos 3 del 18 al 21 leemos: «Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Vaya, qué declaración asombrosa. Los profetas de Dios anunciaron la primera venida del Mesías y su muerte pagando por los pecados de toda la humanidad, pero también hablaron de otra venida del Mesías, un tiempo futuro cuando Dios, como Él mismo declara, restaurará todas las cosas según todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Los profetas de Dios anunciaron la primera venida del Mesías y su muerte pagando por los pecados de toda la humanidad, pero también hablaron de otra venida del Mesías, un tiempo futuro cuando Dios, como Él mismo declara, restaurará todas las cosas. Todo lo cual fue anunciado en los escritos inspirados de los profetas de Dios, los cuales, una vez más, se encuentran en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Hay mucho más que la Biblia revela sobre el gran plan de Dios. Puede leer más en nuestro folleto El Misterio del Reino, disponible en nuestro sitio web Vida, Esperanza y Verdad. Pablo animó a la iglesia a leer y estudiar las Escrituras, de las cuales podemos aprender y recibir esperanza. Hoy, en el siglo XXI, sabemos que Dios registró estas palabras inspiradas para nuestro beneficio, para enseñarnos, fortalecernos y darnos esperanza acerca de un futuro asombroso que Dios tiene reservado para la humanidad.
Así que, en medio de la oscuridad y confusión de nuestro mundo, sacuda el polvo de esa Biblia y sumérjase en la historia más grande jamás contada, que revela un futuro increíblemente brillante para usted y toda la humanidad. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.